Y estamos en este momento en contacto con un amigo, con un consultor político de allá de México, es Gabriel Lira, también es abogado, que nos va a dar una visión de cómo está viviendo hoy México, porque tengo entendido que con el gobierno de Claudia Sheinbaum ha encarado una fase profunda, ¿no?, de consolidación política. Hay un reajuste estructural bajo el mandato de esta presidencia que, bueno, mantiene niveles de aceptación muy grandes, ¿no?, de imagen pública que ronda en muchas encuestas el 70%, bueno, a diferencia de lo que pasa en Argentina con Milei, que ya bajó prácticamente del 35%. Vamos a saludarlo. Querido amigo, ¿cómo estás? Gabriel Juan Pablo Durante saluda de acá de Argentina. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días allá a la vida argentina, un gran país, al que le tengo mucho aprecio, mucho cariño y gracias por la invitación. Y es correcto, realmente la situación económica aquí en México, justo mediante una política que inició desde el año 2018, una Sí, política que ha traído mucha aceptación para el gobierno a nivel federal, básicamente sustentada en un tema de apoyos económicos a la clase social y que más lo necesita, ¿no? sí. Realmente esto ha impactado de muchas maneras, principalmente hay un dato que debo reconocer y es que varios millones de mexicanos han salido de la pobreza. Ujú. Sin embargo, la situación económica es complicada puesto que la deuda en el país ha crecido Sí. y realmente ustedes en Argentina podrán comentarme, pero me parece que aquí en México no hay dinero que alcance a largo plazo para poder sustentar este tipo de políticas. Claro, de todas maneras me hace acordar, Gabriel, a lo que pasó con el primer gobierno del kirchnerismo en Argentina, ¿no?, de Néstor Kirchner, donde fue una amplia, digamos, expansión de sectores sociales, donde hubo mucha subvención, obviamente, a sectores marginados, creció el empleo, hubo una suerte. Creo que en México también está pasando el hecho de otorgarles facilidades para la vivienda a muchos mexicanos. Ese es un tema. ¿Y cómo viven ustedes el hecho de esa permanente disputa con el gobierno de Donald Trump, ¿no? Donde siempre está ahí la cuestión ideológica y la cuestión, obviamente, de decir, bueno, somos América nosotros y para abajo no existe más, nada más que simples países, como lo dijo alguna vez también de la Argentina en su momento. Sí, claro. Esta política social comenzó, repito, en el 2018, Mm, cuando hubo un cambio de régimen, ¿no? En el que básicamente se migra a un sistema, llamémosle parcialmente de izquierda, sí, ¿no? Y justo así empezó con una entrega de apoyos, aquí en México le llamamos programas sociales, que a ver, no son nuevos, porque tienen muchos años implementándose. Sin embargo, creció el número de programas sociales, se expandió a sectores como el campo, por ejemplo, como la sí, escuela, ¿no? Y ha ido evolucionando hasta que justo hoy una de las banderas, digamos que después de proveer, vamos a llamarle lo básico en un tema económico, hoy se está expandiendo a temas de vivienda, porque realmente pues hoy en México es básicamente es impagable para una persona mm, que recibe el salario mínimo o incluso más que el mínimo, vamos a llamarle clase media, se convierte en impagable un tema de una vivienda, ¿no? Y hoy justo se están incorporando en la ley a nivel constitucional nuevos elementos que puedan, en teoría, permitir a un sector que, repito, hoy es impagable, que se le pueda permitir, por lo menos en algunos casos, rentar un espacio, ¿no? sí. Esto haciendo que el gobierno pues, sea capaz de construir, de arrendar y de entonces dar créditos accesibles, porque también pues muchas veces eran temas de créditos impagables, ¿no? Que a 30, 40 años y Claro. realmente la persona solo está pagando temas de intereses. Pero bueno, repito, este tema es muy complicado porque a un sector en particular sí se le está apoyando, pero el resto de la población está resintiendo mucho esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque para este otro sector no hay apoyos, para este otro Sí. sector hay un alto cobro de impuestos y para este otro sector enfrenta temas duros de inseguridad que vienen justo aparejados con el tema que decías de Donald Trump, ¿no? La verdad Claro. es que para nosotros diariamente parte de la agenda se va marcando en virtud de lo que dice el vecino del norte y sobre todo el problema que se está enfrentando ahorita es un tema que tiene que ver con seguridad, ¿no? Sí. Donald Trump nos ha puesto el ejemplo
de que si él quiere puede entrar a cualquier país por quien él quiera, ¿no? Y Claro, lo claro. tenemos con el El caso Maduro. de Venezuela es un caso paradigmático de esto, ¿no? Así es, y justo eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Realmente la situación, sobre todo de la delincuencia organizada en el país, ha estado muy duro, muy Sí, eso crítico. te quería preguntar, ¿cómo está el gobierno luchando contra el narcotráfico? Porque parece que desde hace mucho tiempo es una pelea difícil, ¿no? Que ha ido creciendo. Antes, cuando hablábamos de narcotráfico, siempre nos venía a la cabeza los cárteles colombianos, ¿no? De la época del 80, del 90. Después, cuando, bueno, se habla de narcotráfico y de bandas organizadas de narcotráfico, lamentablemente nos retrotrae a México hoy por hoy. ¿Cómo está el gobierno de México luchando contra este flagelo? Si es que lo está haciendo, ¿no? Claro, sí, realmente me parece que hoy en este instante para el país es el tema de agenda pública más delicado y sobre todo el más importante. Mm, ¿Por qué, Juan Pablo? ¿Por qué al auditorio que nos está escuchando? Porque realmente es una evolución. Sí quisiera dejar claro que, a ver, el tema del narcotráfico en México no es un tema nuevo, no es un tema que haya nacido durante la última década, es un tema que tiene que ver con situaciones sociales y económicas desde hace más de 50, 60 años. Pero bueno, llegó a la cúspide justo, ¿no? sí, Con básicamente México llegó a tener, y no es algo que enorgullezca, pero bueno, los capos más buscados del mundo, ¿no? Y que bueno, fueron extraditados a Estados Unidos, caso particular del Chapo, caso particular de recientemente el Mayo, ¿no? Que también es otro agente muy importante para los cárteles. Y bueno, después la entrega de un actor, o bueno, más bien la detención, sí. bueno, murió en el traslado del Mencho, que también es básicamente el que seguía siendo el más buscado, porque básicamente es lo que sucede, caía un capo y entonces había una nueva cabeza y entonces se convertía en el más buscado. ¿Cuál es la situación? Que hay demasiadas células y demasiados cárteles, demasiada batalla interna, Sí. ¿no? Al interior del país, y que si bien es cierto, hay un combate contra la delincuencia organizada, no ha sido el mejor, no ha sido el más eficiente, Mm. ha habido muchos muertos, tenemos en México muchos muertos al día, y realmente, ¿qué Siguen es con lo que muchos está muertos pasando? al día. Me acuerdo que hace un par de años eran cifras importantes, ¿no? De gente asesinada y colgadas en los puentes. Bueno, se veía, se nos llegaban esas imágenes, digamos, a nosotros. Sí, claro, y eso es lo triste, ¿no? Sí. Realmente hoy se ha normalizado y para nada es algo bueno, Mm, pero bueno, o sea, realmente para 2025, para que lo dimensionen, según las fuentes oficiales, sobre todo del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se habla de aproximadamente 80 homicidios al día. Eso es una locura, claro. ¿no? ¿Y cuál es el detalle entonces, o dónde entra Estados Unidos? En que se habla de cierta complicidad ya a un nivel gubernamental, pero no solamente en un discurso o en una narrativa, que tú me entenderás bien que es, Juan Pablo, sino Sí. ya en datos. Y realmente la bomba que hizo explotar los últimos días es que la semana pasada Estados Unidos saca una solicitud de extradición y de detención de un gobernador en funciones y de un senador en funciones del estado particularmente de Sinaloa, que el estado de Sinaloa es justo el estado en donde nace el cártel que lleva el nombre de este estado y que, bueno, pues es el que era liderado por el Chapo Sí. Guzmán, ¿no? Entonces, imagínense el golpe a una gobernabilidad, el golpe a una democracia en el que Estados Unidos ya con evidente suficiencia, ¿no? Te solicita la extradición de dos sujetos en activo en el gobierno, ¿no? Sí. Aquí se vierte un debate muy grande, Juan Pablo, porque básicamente de parte del gobierno mexicano han dicho no hay pruebas, pero aquí hay que entender legalmente el proceso. Para que Estados Unidos haya solicitado esta extradición es porque ellos tienen pruebas. Sin embargo, el modelo estadounidense lo que plantea es que por varias razones no puede hacer públicas esas pruebas. Más bien, las tiene y por tener elementos suficientes solicita al gobierno mexicano esta extradición y en el momento en el que este proceso sea atendido, ellos para el momento del juicio, para el momento de la imposición de la pena, Sí. entonces sí aportarán las pruebas, ¿no? Pero Sí. ahí en México, en el sistema legal, le llamamos que hay todos los elementos para que no exista lugar a duda razonable. ¿Esto qué significa?
que la autoridad tiene los elementos suficientes para decir que hay un alto grado de probabilidad de participación y entonces son llamados a la corte. Claro. Gabriel, ¿qué imagen tienen ustedes, o por lo menos vos, o vos, por supuesto que estás en la parte profesional y podés ver con otra mirada, ¿no? El funcionamiento de los diferentes gobiernos. Pero en México, la sociedad, digo, ¿qué imagen tienen de Javier Milei después de prácticamente más de 2 años en el poder? ¿Cómo les llega? Porque creo que, bueno, primero había una imagen de un Milei fuera de serie, ¿no? Que era muy conocido, con mucha influencia en el mundo. ¿Cómo lo ven ustedes hoy? Particularmente la imagen personal de nuestro presidente. Claro, sí. Bueno, cómo olvidar, ¿no? Sí, Ese inicio descabellado, literalmente, ¿no? No solo en el peinado, sí, sino en el discurso, sino en las formas, ¿no? Yo recuerdo a título personal, ese arranque así. Me parece que con una esperanza, no solo en el discurso, sino que después en teoría vino con algunas acciones. Y bueno, me parece que hoy, no me gustaría hablar a título de todos los mexicanos y mexicanas, más bien a título personal, a ver, que he sí. observado que, bueno, realmente hizo algo que no puedo yo juzgar si es bueno o malo, porque no es un adjetivo de bondad o de maldad, Ujú. pero bueno, me parece que al pactar con Estados Unidos, que me parece que esa es la perspectiva que puedo tener, ¿no? Incluso tenemos ahí el caso de un mexicano, ¿no? Que fue detenido allá y que básicamente dijo, no lo voy a entregar a México, lo voy a mandar a Estados Unidos, Sí, ¿no? Pues al final de cuentas, ¿qué observo yo? Y he platicado justo, Juan Pablo, con varios conocidos, colegas y amigos argentinos en distintos momentos durante estos meses, pues me parece que nuevamente no se alcanzan a cumplir las promesas que en teoría mm, tenía el pueblo argentino fijadas en Milei, ¿no? sí, Sí, la estabilidad económica no alcanzó el punto que se quería, sigue habiendo esta inestabilidad. Muchos me dicen que se ve reflejada todavía en el tema este de que hay muchos tipos de dólares, ¿no? Y que si el dólar blue y que si el dólar tal y que si sí. todo esto es una muestra, ¿no? De lo que pasa. Y bueno, si bien ha pedido préstamos, sigue pasando lo mismo. La sociedad argentina, corrijan ustedes, en su mayoría no alcanza a llegar al fin de mes, no alcanza a llegar a la No, quincena claro. cuando pagan, y entonces es una especie de vivir en una especie de sociedad que vive de la compra y de la venta del humo, ¿no? En la que solo es narrativa, solo es aire lo que se vende, pero no está viviendo la gente un milagro, por decirlo de alguna manera, No, seguro. económico, como en teoría se parece vender. Bueno, no estás alejado de más o menos del pensamiento generalizado, ¿no? De la sociedad argentina, es lo que percibís y realmente es así. Y te quiero hacer otra pregunta relacionado, bueno, se viene el Mundial. ¿Cómo se está preparando México para eso? No solamente en lo futbolístico, en lo organizacional, sino también en lo político, ¿no? Claro, bueno, qué gran tema. Y ahí, a ver, es una gran pregunta, Juan Pablo. Me gustaría responderla en tres ejes. El Sí, primero es el eje económico del mundial. sí. A ver, los precios están impagables, muchachos. Son una locura. O sea, para que lo puedan dimensionar, un boleto promedio para la inauguración del mundial a precio, vamos a llamarle, de venta, que a ver, Sí. casualmente, como seguramente ustedes también lo han vivido, casualmente casi nadie pudo acceder al sorteo de la FIFA, casualmente nadie pudo comprar y entonces la reventa es una locura, Sí. pero el precio más accesible que yo he visto a costo a personas que lograron entrar al sorteo y y que pudieron comprar el boleto, vamos a llamarle sin intermediario, Sí. está cerca de los $3,000 para la inauguración aquí en México, ¿no? Ujú. Para la reventa estamos hablando de precios descabellados que rondan $5,000, No, una $10,000, locura, claro. $20,000. Es una locura, es con lo que una persona en algunas partes del país podría comprar básicamente una casa sencilla, pero podría comprar una casa, ¿no? Es una No, locura. claro. ¿Y cuánto es el salario hoy promedio de un mexicano en dólares, ¿no? En dólares, aproximadamente. Sí, bueno, el salario promedio en México hoy ha crecido mucho, que es parte de lo que te digo que ha hecho que Sí. se reduzca la pobreza, pero debe rondar, yo calculo más o menos en dólares americanos, yo calculo que más o menos los $15.
más o menos, ¿no? Entonces, bueno, es una locura. Y así está para la inauguración y así está para cualquier partido de México. Sí, Y bueno, ya en Estados Unidos ni se diga, ¿no? O sea, incluso el mismo Donald Trump declaró que él no pagaría ese costo por un boleto. Entonces, claro. respondiendo a la pregunta en el tema económico, son una locura los precios. Mucha gente ha optado mejor por decir, a ver, mejor me voy al Fan Fest, voy a disfrutar el partido allá a las afueras o lo voy a Claro, ver con claro. los amigos, pero realmente es un costo realmente para la mayoría impagable, o incluso algunos, pues, por cierta locura o cierto apasionado, y ahí viene a mi mente la entrevista del niño, me parece que fue de Boca o no sé de quién fue, que en entrevista dijo que vendió la Play, o el papá Sí, dijo que sí, vendió la casa, o que hipotecó la casa. Sí. claro. Ahí Argentina y México somos hermanos en eso, realmente Sí, somos muy seguro. apasionados del fútbol, ¿no? Entonces, es una locura y bueno, de repente hay algunas personas que sí lo están haciendo. Bueno, eso, Punto uno, económico. eso en lo económico. Ahora, en lo político, ¿cómo lo analizas? Digamos, en cuanto al tema seguridad, ¿no? Porque, bueno, Es. es un tema importante también. Claro, sí, ese justo es el segundo tema que quería abordar. Eh, a ver, quiero sentar yo un precedente. Se tuvo, cuando pasa la detención del Mencho, se iba a hacer una competencia mundial de clavados aquí en México, en Mm, Guadalajara, que es una de las sedes, de las 3 sedes del Mundial, y tuvieron que cancelarlo, ¿no? Realmente había mucha incertidumbre, y créanme que eso sí es algo que se está viviendo. No me gusta usar esta palabra, pero sí hay cierto miedo de que pueda llegar a suceder algo, porque son sí. concentraciones masivas de gente, y esta situación, pues ante estar ante los ojos del mundo, de repente puede ser complicado. Pero ¿qué me parece que se está haciendo aquí? Bueno, a ver, es un tema tripartita, está trabajando el tema seguridad a nivel nacional, pero también los estados, las entidades federativas, y aquí viene el tema político, Juan Pablo. Sí. De las 3 sedes, solo la capital del país es gobernada por el oficialismo, pero las otras 2 sedes, que son Jalisco y Nuevo León, son Ujú, las dos entidades que gobierna oposición, en este caso Movimiento Ciudadano, un sí. partido socialdemócrata, y además son dos estados económicamente muy poderosos, están dentro del top 5 de empleo, de economía, están a la cúspide, son dos de los mejores estados en el país con calidad Ajá, de mira vida, vos. con trabajo, etcétera. Y aquí es la oportunidad justo donde la oposición puede adueñarse de esta narrativa y de estos actos, ¿no? Mm, Con la seguridad pública, con las patrullas que tienen de primer mundo. Realmente son estados que van a la vanguardia en estos temas, que gobiernan de una manera diferente al oficialismo, y que bueno, ahí este tema se está enfrentando con básicamente qué es lo que van a hacer, Juan Pablo, y para toda la audiencia. Se sí. van a establecer cercos de seguridad muy amplios alrededor de los estadios. Va a haber que pasar muchos filtros, y bueno, creo que aquí algo rescatable me parece desde FIFA, y ustedes me van a entender muy bien porque a nivel liga local lo han vivido. Me parece que algo muy importante es también la seguridad interna de la afición, ¿no? Este tema de que la FIFA sepa en cada asiento qué rostro es, qué edad tiene, qué teléfono tiene, de dónde nos visita, Ujú. para que haya esta cierta de seguridad de que al interior también no va a suceder algo extraordinario, ¿no? Porque de repente dentro de esta pasión se puede desbordar, y de repente llegan a suceder ahí otras situaciones. Entonces, me parece que esta práctica del FIFA ID puede abonar bastante. Gabriel, la verdad que y bueno, fue un placer hablar contigo siempre. Vamos a estar en contacto cuando la información lo requiera. Por supuesto, se viene el Mundial. Mucha suerte para México. Esperemos que esta vez haga un buen papel. Vamos a estar en contacto después o en medio del Mundial a ver cómo está la situación allí. Siempre vas a ser bienvenido para nuestro programa, para Bisturí. Así que te mando un saludo muy grande de acá de Argentina y la verdad te agradezco por la entrevista y te agradezco por tu tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Qué gusto conocerles. Cuando se necesita, aquí estaremos. Y mucho éxito también para Argentina. Quiero decirles que les banco mucho. Que lo único que espero es que no nos crucemos, Claro. porque eso no será un buen Si tenés que resultado. elegir entre, a ver, enfrentarte con Brasil o Argentina, ¿cuál equipo elegís? Prefiero Brasil, porque además la historia nos ha demostrado que nos va mucho mejor con Brasil. Por Ya le antecedentes. ganamos una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y Argentina, cada que nos topamos algo pasa, y bueno, no lo esperaría. Solamente que fuera la final, algo así, ¿no? Pero bueno, Claro. nosotros, siendo honestos, estamos
en un escenario realista, esperando llegar cuando menos a un quinto partido. No, ustedes la suerte es otra, les deseo lo mejor. Yo creo que traen un gran equipo y bueno, solo espero que no nos crucemos en las llaves previas. Gabriel, un abrazo grande. Hasta luego, ¿eh? Órale, un abrazo, Gracias. muchachos, cuídense. Nos Hasta vemos. luego. Bien, estaba Gabriel Lira, es consultor político, abogado mexicano. Él está en este momento trabajando en el Congreso de la Nación de México, en el Senado específicamente.